Hace aproximadamente una hora externé mi opinión este día 18 de enero del 2024 respecto del señor Daniel Asaf Manjarrés, que es la mano derecha para las tranzas de López y además es su guardaespaldas y ocupa el cargo de jefe de ayudantía de López y es el que le prepara también los manjares junto con otro paisano de López, que son chefs muy importantes porque este señor, mano derecha de López, operador corrupto de sus hijos, es un empresario restaurantero de origen libanés. Y en ese sentido, Loret de Mola, pues lo está relacionando como un enlace de las corruptelas de los hijos de López con el señor Amílcar Olaf y además con López. ¿Por qué es tan estrecha la relación que existe entre ellos? Y además sobre el cual López tiene una gran simpatía, puesto que como le gusta besar a los hombres, pues este señor seguramente le gustó y le agarró mucha confianza, porque no se le despega ni para ir al baño. Quiere decir que sí ha de haber algo más que una simple amistad, pero pues eso es la vida de cada quien, de manera que no voy a seguirle por ese lado. A lo que me quiero referir es que este señor Daniel Olaf es el enlace de los testaferros, prestanombres de los hijos de López, para obtener jugosos contratos y que no quede ninguna huella y que López no aparezca jamás en esas transacciones ilícitas, que no es más que una cuestión de nepotismo. Y para poder identificar a este señor, me permito exhibir el perfil que se hace de este individuo así. Daniel Asaf Manjarrés se ha convertido en uno de los hombres más cercanos a Andrés Manuel López Obrador, pues al estar a cargo del servicio de ayudantía que coordina su seguridad, es prácticamente la sombra del tabasqueño. Desde el 16 de septiembre pasado, fecha en que inició la denominada gira del agradecimiento de manera permanente, ya sea en los aeropuertos o en los trayectos en carretera, Asaf Manjarrés se traslada junto a López Obrador, a quien resguarda también durante todos sus eventos. Daniel Asaf Manjarrés es un empresario de origen libanés que se ha dedicado a la industria restaurantera. En 2016 fue candidato de Morena a la Asamblea Constituyente, año en que obtuvo su título profesional luego de haber cursado la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana. Se desempeñó como asesor de Miguel Torruco Márquez, quien será el nuevo secretario de Turismo. Entre sus actividades políticas destaca que formó parte de un movimiento de más de 1,000. Bueno, de acuerdo al perfil que se enunció en este video, pues este señor es amigo íntimo, no solamente de López, sino de los hijos. Y esa es la mecánica que utilizan los testaferros. Para estar a tono, quiero explicar que el testaferro es aquella persona que presta su nombre para que otra persona que hace negocios ilícitos no figure en esas tranzas. Y lo que hace este señor Daniel Asaf es servir de enlace con el señor Amílcar Olaf y otros baquetones que hacen contratos a modo con los hijos de López y con López. Y de esa forma no se deja ninguna huella del delito de nepotismo, ni de tráfico de influencia, ni de peculado. La única forma de poderle buscar todas las sinvergüenzadas a López es que entre pues el órgano fiscalizador de la federación, lo que eso va a ser imposible. Sin embargo, no se requieren ya de pruebas, porque López, en su circo del día de hoy, descalificó a Loret diciendo que era un corrupto, y él se autonombra como un mesías de barro,
que porque él es bueno y no le interesa el dinero. Pero López se equivoca, porque Loret de Mola no tiene por qué demostrar que es una persona honorable. El que debe demostrar que es un presidente íntegro, que gobierna para los mexicanos, es él, porque él juró respetar la Constitución, las leyes ordinarias y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República, mirando por el bien y la prosperidad de la Unión. De tal manera que no se requieren pruebas para demostrar el chiquero de puercos en que está convertido el gobierno de López, en donde pregona una pobreza franciscana para los paleros que lo apoyan, que son unos muertos de hambre, a los que les avienta como si fueran limosnas, pues migajas del botín de López, y no se demuestran pruebas o no se requieren demostrar con pruebas, porque López ya reconoció en su circo que es corrupto, como se acredita con la declaración de López que voy a activar, y que seguramente lo traicionó el subconsciente, porque ya padece demencia senil, y este señor ya no sabe ni dónde está ubicado. Lo único que lo mantiene en actividad es que quiere implantar una cuarta transformación, que es una dictadura, es un sistema comunista, y eso para quedar limpio, quedar impune en sus delitos de peculado, de coalición de servidores públicos, de tráfico de influencias, de nepotismo, de cohecho y de traición a la patria, de manera que López confiesa, porque es un pendejito, es un corrupto, pero no sabe disimular su actuación, y aquí se le fue la lengua, que la tiene muy larga, así. Y se vaya purificando la vida pública, porque el principal problema de México es la corrupción. Eso es, el principal problema de López es él, porque él fomenta la corrupción. De manera que el comentario de este video es reforzar la opinión que manifesté hace aproximadamente una hora en otro comentario referente a las descalificaciones que hace López de Loret, de que es corrupto, y él queda como un sujeto íntegro, un sujeto santificado por la gracia de Dios, y que la realidad es que es un traidor a la patria. Por esa razón, López y todo el séquito o banda de bandidos, incluyendo a la señora sátrapa Claudia Sheinbaum, van a tener que pagar sus fechorías, porque hicieron mucho daño al pueblo de México. Más de 176,625 muertes dolosas, más de 1 millón de mexicanos que fallecieron por culpa de la indolencia y de la falta de humanidad de López con el problema del COVID-19, a más de la muerte de migrantes, verbigracia, los 40 centroamericanos que murieron quemados porque López permitió que se hiciera ese delito de lesa humanidad, además de las masacres que ha habido en Guanajuato respecto de 5 jóvenes que murieron masacrados por la delincuencia organizada, y que López de manera cobarde los victimizó, revictimizó, esa es la palabra, diciendo que eran viciosos y que compraron las drogas donde no debían. ¿Para qué? Para que López quedara limpio en su desgobierno o chiquero de puercos. Y la otra infamia es haber abandonado al pueblo de Guerrero y Acapulco y dejarlos a su suerte, pues no autorizó ningún centavo en el presupuesto de egresos 2024, que porque la marcha que hicieron los damnificados para solicitarle precisamente que fueran incluidos en el presupuesto de egresos, López se la sacó diciendo
que eran politiquerías, que porque iba encabezándolo la señora Xóchitl Gálvez, que es la precandidata a la presidencia de México por el Frente por México. ¿Y qué carajo le importa a López qué personas van a defender a los damnificados? Independientemente de eso, es un derecho humano que está establecido en el artículo 1 de la Constitución Federal, que establece que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias deben proteger, respetar y garantizar los derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Y con ello demuestro que López no solamente es un corrupto, es un presidente asesino, es un presidente indolente que no solamente mató a miles de mexicanos, sino que también es el responsable de la muerte de su hermano José Ramón, a quien le voló los sesos con una pistola calibre 38, y López no ha manifestado al pueblo de México ese hecho tan deleznable. Por eso digo que López es un cobarde, un convenenciero y además un traidor a la patria. Muchas gracias.